Hemos escuchado muchas voces en torno a lo que representa este proyecto de ley que procura agravar las penas a las falsas denuncias, pero solo en un caso específico. El agravamiento es para cuando las denuncias las hacen las mujeres. Por eso queríamos consultar con la gente de la Defensoría del Pueblo de la provincia y concretamente con Joana Ártico Fenoglio, quien está en la Oficina de Género de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le va, Joana? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Saludos a vos y a toda la audiencia. Bien, muchísimas gracias. Joana, ¿cuál es la posición de la Defensoría después de analizar este proyecto de ley? Bueno, Patricia, te cuento un poquito. Joana, Sí, ¿me escuchás con eco? sí, ¿hay alguna posibilidad? ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, sí, me di cuenta. Desde la Defensoría hemos emitido un posicionamiento donde vemos con preocupación el avance tanto de este proyecto como de los discursos que vienen hablando de esta supuesta prevalencia de falsas denuncias en casos de violencia de género, de delitos contra la integridad sexual y contra niños, niñas y adolescentes. Es una población muy específica y son delitos muy específicos que, hay que decir, tienen en nuestra reglamentación jurídica en nuestro país el deber de debida diligencia reforzada, ¿no? Hemos asumido compromisos internacionales para proteger específicamente esos delitos y este proyecto viene en todo caso a de alguna manera impedir o desalentar la denuncia de los mismos. Entonces, ya desde el comienzo es problemático. Exacto, exacto. Además tiene un efecto, más allá de que la falsa denuncia es un delito previsto en el Código Penal, esto como está dirigido específicamente a ese público que acabas de mencionar, que ya tiene un nivel de bajas denuncias, no todos los delitos de esa naturaleza son denunciados, desalienta aún más, ¿no? Así es, Patricia. Ese es el principal obstáculo que presenta como efecto, ¿no? Este es un proyecto que presenta como problema a resolver la falsa denuncia. La falsa denuncia ya es un delito, como vos decís, está penado en el Código Penal desde el principio del siglo pasado, entonces estamos ante un caso de innecesariedad normativa, claro, pero a su vez de confusión conceptual. Y ahí hay una operación que se intenta instalar mediáticamente de que las mujeres, en primer lugar, somos exageradas y mentimos, hay un reforzamiento de este estereotipo, y se confunde los casos en los que hay archivos, sobreseimiento o absoluciones de causas, ya sea por violencia de género, por delitos contra la integridad sexual o violencias contra niños, niñas y adolescentes, con la inexistencia del hecho. Hay que decir que cuando hay archivo, hay sobreseimiento y hay absolución, no hay inexistencia del hecho, sino que muchas veces hay falsa prueba, hay dificultades en constituir esa prueba. No olvidemos que son todos delitos que ocurren en el plano de la intimidad. Y la justicia, si no tiene certeza, no puede condenar. Por tanto, hay denuncias por violencia de género insuficientes, ahora te voy a contar algunas estadísticas, no todas llegan a condena por esta dificultad. Claro. Pero eso no significa que haya una falsa denuncia. Respecto de la baja, del bajo porcentaje de denuncia, del subregistro de denuncias por estos casos, corresponde decir que incluso el mismo Ministerio de Seguridad de la Nación hace un año en el Sistema Nacional de Información Criminal destacó que los casos de delitos contra la integridad sexual son casos con alto nivel de subregistro por la estigmatización que atraviesan las personas que viven estas violencias, ¿no? Porque hay una percepción social de la violencia y de la calidad de las respuestas institucionales en relación a las denuncias que desalienta ya inicialmente, ya es un problema que hoy tenemos y que este proyecto viene a reforzar, ¿no? Bien, bien. Y me decías que tenés estadísticas al respecto. Efectivamente, a nosotras nos parece muy importante y hemos destacado desde la Defensoría del Pueblo que este proyecto no se asienta en estadísticas
claras y que las estadísticas que existen en la materia son muy marginales. Esto no significa que los hechos no existan, significa que los proyectos legislativos y que la política criminal de un país tiene que asentarse en diagnósticos sólidos. Las pocas estadísticas que hay en relación a falsas denuncias tienen que ver a falsas denuncias de todo tipo, es decir, de todos los tipos penales que existen. Recientemente el INESIP trajo a colación unos datos de el Sistema Nacional de Reincidencia y para 23.419 sentencias condenatorias de todo tipo en un año, solamente entre 40 y 60, es decir, el 0,25% fue por falsas denuncias. Por falsas denuncias de todo tipo. Otros estudios indican que la mayor prevalencia de falsas denuncias no son por estos delitos que viene a supuestamente tratar este proyecto, sino por delitos económicos vinculados a estafas. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un diagnóstico, ya partimos de un diagnóstico errado. Se toman algunos casos específicos para construir un problema general. Y esto, dentro de la legislación y dentro de la política criminal, es un problema. Vemos entonces que no tenemos estadísticas para reconocer el problema de las falsas denuncias por violencia de género contra niños, niñas y adolescentes como un problema que no sea marginal, pero sí vemos en su contracara que tenemos un femicidio cada 30 horas para el año 2024, para hablar con estadísticas oficiales. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación dio cuenta de un femicidio cada 39 horas, donde solo el 18% de esas víctimas de femicidio habían denunciado. Sabemos también por la encuesta nacional de victimización, en la última encuesta, que solamente 1 de cada 10 personas que sufren delitos contra la integridad sexual denuncian. Los datos de ONU Mujeres indican que 1 de cada 4 personas que sufre violencia de pareja denuncia. Asimismo, ONU Mujeres habla de una cifra regional del 1% para casos de falsas denuncias. Entonces, evidentemente, estamos frente a un diagnóstico errado y a un proyecto que quiere resolver algo que no vamos a negar que existe, que es marginal, pero que viene a traer mayores dificultades que respuestas, ¿no? Si el problema es la dilación en los tiempos de los procesos, si el problema es las dificultades en los protocolos de procedimientos de constitución de prueba, si el problema son las políticas de acompañamiento ante conflictividades por casos de violencia de género, tenemos que trabajar en otro sentido, no en endurecer penas, no en generar más derecho penal, que es muy costoso para nuestro Estado. Hay que trabajar en otro tipo de políticas y hay que trabajar en concordancia con lo que presentan los organismos, nuestros compromisos asumidos con los organismos internacionales, nuestros compromisos asumidos convencionalmente. Nosotros, la Argentina, ha sancionado con jerarquía constitucional tanto la Convención de Eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño. También hemos suscrito a Belém do Pará. Tenemos leyes en nuestro articulado interno, la 26061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, la 26485 de protección de los derechos de las mujeres, las leyes provinciales de violencia familiar y demás, que exigen a los profesionales intervinientes ya sea profesionales de la salud, trabajadoras sociales, abogados, psicólogos, que identifiquen algún indicio de violencia, están obligados a denunciar. Claro. Este proyecto va en contra de ese derecho que tenemos las personas de que estas violencias que suceden en el plano íntimo sean investigadas y sean erradicadas. Bien. Es más, te digo algo muy importante. Una ley que se ha sancionado hace 2 años por amplia mayoría es la Ley Lucio. La Ley Lucio para violencias contra niños, niñas y adolescentes también, además de las capacitaciones, obliga
a quienes toman conocimiento a denunciar. Entonces, este proyecto está bastante flojo de papeles, evidentemente da cuenta de un proyecto que está posicionado desde un lugar muy particular, gravemente ideologizado. Se suele apuntar a las mujeres y a los movimientos de mujeres de ideologizar las luchas. Bueno, este proyecto evidentemente tiene un contenido que no resuelve el problema que dice venir a resolver, un problema que está mal diagnosticado y además genera mayores obstáculos para las mujeres, para las madres protectoras, para los docentes, para los equipos de salud, para los peritos intervinientes en las causas, para poder dar una respuesta. Bien. Joana, recién hablabas de los convenios internacionales que obligan al Estado argentino a defender los derechos de mujeres y de niños. ¿Qué pasa, y de hecho ha pasado con condenas internacionales, qué pasa si el Estado abandona a una persona cuyos derechos están siendo vulnerados en estas situaciones de violencia de género, de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes? ¿A qué se expone el Estado argentino? Mira, Patricia, ya a comienzos de este año el comité de expertas de la CEDAW, de uno de estas convenciones, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ha hecho llegar un documento, un informe con algunas alertas al Estado argentino respecto de las dificultades que se están presentando y los posibles incumplimientos a estas obligaciones internacionales que tenemos, ¿no? Es preocupante porque esto también se enmarca en un gran proceso de regresión de otros derechos. Es la primera vez que el Estado argentino no tiene una institucionalidad dedicada exclusivamente a la protección, a la eliminación y a la sanción de todas las violencias contra las mujeres. Estamos viendo varias obligaciones contraídas por nuestro Estado afectadas que tienen que ver con la protección, que tienen que ver con la debida diligencia reforzada, que tiene que ver con no actuar con estereotipos al direccionar directamente el agravamiento de penas sobre estos delitos. Es evidente que se está trabajando desde una lectura estereotipada de la condición de mujer. Bien. Y una última pregunta. Así como hablábamos que este proyecto, ya solo de ponerlo en la mesa, empieza a desalentar, a hacer denuncias de mujeres que sufren este tipo de violencias, ¿a quién beneficia? Y evidentemente estamos ante una circunstancia en la que hay que decir que primero beneficia a una narrativa que tiende a hacer desaparecer la violencia de género como una causa estructural de las violencias en nuestra sociedad, pero también beneficia a los agresores, beneficia a los perpetradores de violencia sexual. He sabido, hay informes también respecto a esto, que la estrategia de defensa de varones, en su mayoría denunciados por casos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual contra niños, niñas y adolescentes, utilizan como estrategia de defensa la falsa denuncia. No llega a comprobarse, pero es una efectiva manera de proteger esos intereses. Bien. Joana Ártico Fenoglio, muchísimas gracias por este contacto con la 90.1, la radio del centro del país. Te agradecemos esta amabilidad y por supuesto quedamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia, por abrir estas conversaciones y permitir acercar un poco más de claridad respecto de estos proyectos. Gracias.